actuar y lo han visto exponer. Solamente quiero decir que una vez más ratifico que ya no una promesa, sino una realidad penal de aporte positivo para el Ecuador es él. Y por eso, como profesor de la UES y director de posgrado, me siento complacido que él colabore con nosotros. Ustedes lo escucharán, su preparación penal académica es brillante, como expositor es muy claro y nos enseña a todos. Claro que a veces se discute, pero en todo caso, ojalá siga adelante así, Daniel, que para usted, para nosotros ya es un orgullo en el foro ecuatoriano. Bueno, problemas técnicos. Bueno, antes que nada un pequeño comentario, un pequeño comentario que estaba haciendo con Camilo. Y claro, muchas veces las soluciones seguimos pensando en una teoría tripartita del delito, en un acto típico, antijurídico y culpable, pero ¿por qué no utilizar una teoría bipartita donde muchas de estas cuestiones de que si el resultado es tan antijudicial o es tan tipicidad puede ser resuelto? Claro. El profesor Zavala hace poco leyó justamente o mencionó uno de estos artículos donde decía, claro, si la conducta deja de ser antijurídica, deja de ser relevante. Me suena a bipartición. Digo yo, no sé, es una idea que se abre la cabeza. Mi postura personal generalmente es una teoría bipartita del delito, pero por ahí atrás me dicen que haga tiempo. Bueno, otro tema también que un poco salió dentro de esta discusión era justamente esta cuestión de estas posiciones de los finalistas. Claro, estas posiciones de los finalistas y la ubicación del resultado en la teoría del delito tiene sus consecuencias y tiene sus consecuencias muy graves. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vamos justamente a estas teorías de Zielinski y que las ha incluso llevado hasta sus más extremos, Sanchinetti, Argentina, ¿verdad? El resultado deja de tener una importancia tal en el tipo penal que se convierte únicamente como una condición competitiva de punibilidad o a veces ni siquiera eso. ¿Ya? Y algo ya hemos mencionado antes en este congreso, cuando les he puesto los ejemplos, ¿no, verdad? Justamente del caso de que, claro, el sicario que le dispara a la persona aquí está. El sicario que le dispara a la persona, ¿no, verdad? Y que pueden pasar tres cosas: que tenga vidrio antibalas, que lo mate, o que la persona quede completamente herida y que a última hora reciba atención médica y lo salve. Claro, para Sanchinetti, por ejemplo, o Zielinski, la conducta como tal, el desvalor de la acción, es el mismo en los tres casos. Y la tentativa acabada ya justificaría completamente la pena. ¿Ya? Pero bueno, eso es un tema que creo que lo tocaremos un poco más adelante. Sí, doctor Ramiro. ¿Sí? Seguro. Pero bueno, le he puesto un título un poco, robándome un poco lo que utilizaban en el subtítulo de la monografía que utilizó el profesor Joshua Green al momento de hacer su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, que viene a decir, bueno, él no habla de la omisión impropia del código, él habla de lo terrible, horrible, no buena, muy mala verdad sobre la tipificación de la omisión en el código y qué hacer con ella. ¿Por qué digo esto de aquí? Bueno, he bajado un poco de las revoluciones un poco teóricas para tratar de exponer mis preocupaciones justamente con cómo está puesta la omisión impropia en el código. ¿Ya? Bueno, comenzaremos claramente con el artículo 23, que nos va a dar básicamente tres cuestiones. La primera, que en el código los delitos son de acción, de omisión o comisión por omisión. Léase como comisión por omisión, la omisión impropia, ¿no, verdad? Las primeras dos creo que no cabe discutir mucho, ¿no, verdad? La acción y la omisión claramente ya las conocemos. Uno es un actuar, el otro es un no actuar. Depende del tipo de normas que nos están dando, ¿no, verdad? Claro, un delito de acción clásico, el hurto, el apropiarse de un bien ajeno. Claro, yo no puedo apropiarme por omisión. Es muy difícil realmente pensar en un caso que se pasaría, casuísticamente podría pasar, pero es principalmente un tipo de acción. ¿Ya? Un delito de omisión simple viene a ser, claramente, por ejemplo, la omisión de denuncia por parte de un profesional de salud. ¿Ya? Claro,
el profesional de salud que se encuentra en una situación, que ve una víctima, ¿no, verdad?, que llega hacia él y muestra estos símbolos de haber sido víctima de algún delito de sexual, de lesa humanidad, ¿qué tiene que hacer él? Bueno, pues él tiene que denunciar. El derecho le exige hacer una acción. Pero a ver, este tipo de omisión no exige posición de garante. Y eso es un poco lo que le debatía no está, a pesar que estoy detallado en España. Un poco lo que le debatía el doctor Zavala. ¿Ya? No todos los delitos tienen posición de garante. ¿Acaso aquí el médico es garante por la libertad sexual de la persona? ¿Es garante de estos derechos de proteger que esta persona no sea víctima de un delito de lesa humanidad? No. ¿Responderá el médico si no denuncia por un delito de violación o un delito de lesa humanidad? No. Responde por este delito, por un delito contra la actividad judicial. Y únicamente por eso. ¿Por qué? Porque él tiene un deber positivo que lo obliga a realizar este tipo de conducta. Los delitos de omisión es lo que te dicen lo siguiente. ¿Ya? Yo quiero que tú hagas esta conducta. Cualquier otra cosa que vas a hacer está mal, pero quiero que hagas esta conducta específica. Si no lo haces, estás cometiendo el delito. Entonces, básicamente, los delitos de omisiones simples, los delitos de omisiones puras, están divididos en estas tres cuestiones. Primero, se tiene que presentar una situación típica. Segundo, tiene que haber una ausencia de la acción. Y tercero, tiene que haber una efectiva capacidad para realizar la conducta. La situación típica en este momento. Bueno, pues número uno, yo soy doctor y me llega el paciente. ¿No, verdad? La ausencia de la acción, bueno, yo debía denunciar, pero no lo hice. En cambio, la capacidad de realizar esta conducta es claro, no basta con que no haya hecho la denuncia, porque ¿qué pasa si no podía hacer la denuncia? Claro, resulta que viene la víctima y detrás de él viene el victimario, el autor de la violación, y me secuestra al hospital. Bueno, pues yo no puedo hacer la denuncia, ¿por qué? Porque estoy secuestrado. Entonces, que hice la denuncia, que hice la acción, que el derecho me exige. No, no le hice. Delito de omisión. No, pero es que no podía hacerla. ¿Ya? Si se me presenta un impedimento para poder realizar esta conducta, no voy a ser imputable por esta conducta. Pero bueno, el artículo 23 nos viene con este segundo inciso. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Es decir, nos viene a decir que hay casos donde hay un delito de acción, ¿ya?, que generalmente se lo produce de manera de acción, pero que si es que yo tengo la obligación jurídica de impedir este acontecimiento, de impedir este resultado del delito de acción, y no lo hago, voy a responder, mi omisión me va a hacer responder por este delito que generalmente sería de acción. Y eso es lo que llamamos comisión por omisión. Es un delito que se lo realiza por vía comitiva, un delito de comisión que lo realizo por vía omisiva. Comisión por omisión, ¿verdad? Claro, y este segundo inciso es lo que la doctrina unánimemente ha llamado cláusula de equivalencia, ¿verdad?, que requiere primero la producción de un acontecimiento. Pongo evento, y lo pongo en cursiva, porque básicamente es la palabra que utiliza el código italiano, por ejemplo, ¿ya?, evento o resultado, porque es lo que necesitamos evitar. Necesitamos evitar que ocurra este resultado, ¿verdad? No impedir su realización, tengo que evitar que ocurra, ¿verdad? Y tercero, necesito tener una obligación jurídica. Claro, si es que tengo la obligación jurídica y no impido ese resultado, va a equivaler a que yo lo ocasioné. ¿Ya? ¿Tenemos esas tres premisas claras? Porque entonces vemos el artículo 28, que nos dice, de una u otra manera, exactamente lo mismo. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere, ¿no?, evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Es decir, si comparamos estos dos artículos, vamos a encontrarnos que el código está repitiendo una figura. ¿Ya? Lo hace con sus defectos o sus aciertos, ya vamos a ver, ¿verdad? Y esto tiene sus consecuencias. Porque en uno nos pone una cláusula de equivalencia general, que es aceptada por muchos códigos, ¿ya?, que es el no impedir el acontecimiento. En la otra nos dice de no evitar un resultado material cuando se tiene la posición de garante. Bueno, parece claro que esta posición de garante está limitada para estas ocasiones donde yo tengo que evitar el resultado. Por lo tanto,
la oposición de garante únicamente se va a pedir en los delitos de omisión impropia, en estos delitos de comisión por omisión, y no en todos los delitos. Entonces, estos tres requisitos que vimos en el artículo 23 están básicamente repetidos. La producción de un acontecimiento o resultado material típico, el no impedirlo, el evitar su realización y la obligación jurídica, la posición de garante. Bueno, ¿qué es eso de la posición de garante? Ya entraré un poco más adelante sobre ello, ¿ya? Pero lo que quiero ver es esta preocupación de que tenemos dos artículos que nos dicen exactamente lo mismo. Pero el artículo 28 tiene una serie de problemas. Nos hace esta definición de posición de garante un poco incongruente y además está dirigido únicamente a los delitos dolosos. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere. Vaya, y eso ya no está un problema. ¿Por qué no está el problema? Porque significaría que muchas otras conductas no quedarían en impunidad. Ya vamos a analizar un poco más. Bueno, pues el artículo 28 continúa diciendo que se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual, otra vez esta obligación jurídica, ¿ya?, de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado el riesgo de incremento precedente, un riesgo que resulte determinante en la afectación al bien jurídico. Este actuar precedente de la persona que va a ser el autor del delito es lo que de una u otra manera va a configurar su actuación delictiva. En vez de decir que ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, vamos a decir que este actuar precedente de una u otra manera lo va a llevar a la persona a estar en una situación de peligro. Pero ese actuar de por sí no es típico. Regresemos al ejemplo que nos puso el doctor Zavala hace un momento. Cojo al ciego y le estoy haciendo cruzar la calle. Ese es el actuar precedente. Pero el coger al ciego y ayudarlo a cruzar la calle de por sí no es una actitud típica, ¿verdad? Pero es mi actuar precedente, ¿no, verdad?, que va a incrementar el riesgo una vez que esto está sucediendo. El primer problema que lo voy a explicar, y es que este artículo 28, esta posición de garante que nos dice el artículo 28, está limitada a estos cuatro bienes jurídicos: vida, salud, libertad y integridad personal. ¿Qué significa ello? Bueno, parece que todos los otros demás bienes jurídicos quedan excluidos. Exacto, todos los demás bienes jurídicos quedan excluidos. Bueno, y un problema integrante que está aquí, que utiliza integridad personal, el artículo 28, y el es igual a un y, que es una conjunción incluyente. No nos está diciendo o, que puede ser cualquiera de los cuatro, nos está diciendo y, que son los cuatro. Y eso nos crea mayor problema, porque significa que la persona que vaya a tener una posición de garante va a tener que estar en custodia y protección de estos cuatro bienes jurídicos. Y es muy difícil que ello ocurra. Por ejemplo, un médico no está en posición de garante de la libertad de la persona. ¿Por qué? Porque puede cuidar la vida, puede cuidar la salud, puede cuidar la integridad personal, pero no la libertad. Entonces, aquí ya se nos presenta un problema. Y un problema mucho mayor se nos presenta cuando de repente nos topamos con delitos como el delito de estafa. Bueno, ya escuchamos el día de ayer al doctor Dávila hablando sobre el delito de estafa, y justamente apareció esta cuestión sobre la estafa por omisión. Este ocultamiento de hechos verdaderos del delito de estafa significa que yo puedo cometer una estafa omitiendo, y que mi omisión es la que crea el engaño. Estoy cometiendo una estafa por omisión. La pregunta es, bueno, pues, ¿es la estafa un delito de resultado? Si es un delito de resultado y que requiere un resultado material típico, ¿requiere posición de garante? Claro, porque si no hay posición de garante, entonces no me pueden aplicar el artículo 28. Porque el artículo 28 me exige que tenga posición de garante para un delito donde tenga la obligación de evitar el resultado típico y esté en posición de garante. Pero el artículo 28 no protege el bien jurídico patrimonio. Entonces, la tercera pregunta, ¿se encuentra el bien jurídico patrimonio protegido en el artículo 28? Y la respuesta es no. Entonces, aquí está la primera manera de cómo responder esto. ¿El delito de estafa es un delito de resultado material? Bueno, sí. ¿Requiere posición de garante?
Sí, requiere, porque es un delito de comisión por omisión, ¿no es verdad? Sin embargo, ¿se encuentra el bien jurídico patrimonio protegido en el artículo 28? La respuesta es no. Entonces, no podemos aplicar el artículo 28 para un delito de estafa por omisión. ¿Cuál es la otra manera de resolver este problema? Diciendo que el delito de estafa no es un delito que requiere un resultado material típico. Y eso ya nos lleva a otras consecuencias. Claro, porque es un delito de omisión simple, entonces ya no nos importa la posición de garante, pero decir que la estafa es un delito de omisión simple significa que basta con crear el engaño o basta con haber ocultado el hecho para que ya me pueden castigar por estafa. Y ese es un resultado inadmisible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bien jurídico personalísimo, como es el patrimonio, y en esos casos se necesita una lesión al bien jurídico, un contacto material. Entonces ahí viene el segundo problema, que es el caso de la omisión dolosa. La omisión dolosa, otra vez, dolosa, que nos explica el código, esta comisión por omisión dolosa, que necesita deliberadamente o que preferentemente no evitar este resultado, recordando otra vez estos 4 bienes jurídicos. Bueno, pues pongamos un caso con estos 4 bienes jurídicos, donde puede haber una comisión por omisión y que no es dolosa. Mala práctica profesional. Un homicidio culposo por mala práctica profesional, si es cometido de la manera omisiva, significa entonces que no puedo utilizar el artículo 28, por más que esté en posición de garante, por más si seamos flexibles con eso de ahí. No lo podría aplicar. ¿Por qué? Porque el artículo 28 se refiere al delito doloso. Y eso también nos deja con un mal sabor de boca. Nos deja con, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer en estos casos? ¿Ya? Entonces, esto nos queda claro. El artículo 28 solo se va a referir a las omisiones dolosas y por lo tanto no puede ser utilizado para las omisiones culposas. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué solución le damos? La primera solución, que es esta solución que les he propuesto, ¿no verdad? Que es decir, bueno, el artículo 28 es un artículo que se aplica con especialidad al artículo 23, por lo tanto, si hacemos un balance, el artículo 28 viene a explicar el artículo 23 o viene a limitar el artículo 23 y por lo tanto el artículo 28 es el que vale. ¿Qué significa esto de aquí? Número 1, no se van a resolver estos problemas y por lo tanto estos casos de estafa por omisión quedarán o los convertimos en delitos de omisión simple o quedarán en impunidad y tampoco vamos a poder castigar los delitos de omisión culposa. Los delitos de homicidio por omisión culposa. ¿Por qué? Porque el artículo 28 nos habla de omisiones dolosas. ¿Cuál es la segunda solución posible? Bueno, pues vamos a aplicar el artículo 23 en todos esos casos donde no se puede aplicar el artículo 28. Pero a ver, si el artículo 28 sirve de límite, ¿no verdad? Diríamos que en los bienes jurídicos del artículo 28 se aplica el artículo 28. Y en los bienes jurídicos que no está el artículo 28, no vamos a aplicar el artículo 28. Y vamos a aplicar el artículo 23. ¿Qué nos deja ahí? Bueno, una solución a medidas. ¿Ya? ¿Por qué? La estafa por omisión vamos a castigarla. Sí, ¿por qué? Porque vamos a utilizar el artículo 23. Pero no vamos a castigar los delitos de omisiones culposas. ¿Cuál es la tercera solución? Decimos, el artículo 28 no nos sirve, es un absurdo que sirve de manera orientativa y el único que vamos a poder utilizar es el artículo 23. Es decir, hacemos el artículo 23 más el artículo 27 y ahí podremos sancionar los delitos de homicidio culposos mediante omisión o comisión por omisión, para ser más preciso, ¿no verdad? Y también sancionaríamos los casos de estafa. ¿Por qué? Porque ya no nos limitaríamos al dolo y ya no nos limitaríamos a esos 4 bienes jurídicos. Entonces decimos, sí, solucionamos ese problema, pero entonces nos encontramos con otro problema. Bueno, pero parece que el legislador quiso justamente limitar a esos bienes jurídicos y parece que esta interpretación lo que está haciendo es abrir una puerta para punir conductas que de otra manera no serían punibles. Entonces estamos expandiendo el derecho penal simplemente porque no nos gusta la respuesta legislativa. Vaya problema. Entonces, de una u otra manera, me inclino por esta respuesta. ¿Ya? Por esta respuesta diciendo que el artículo 28 realmente pierde todo sentido porque en todos los casos, de una u otra manera, vamos a utilizar el artículo 23.
Pero el artículo 28 sí nos viene a hacer reflexionar de cuál es la intención del legislador, o qué es lo que buscaba el legislador, ¿no verdad? Entonces, regresamos otra vez a la omisión impropia, sea por causa de equivalencia, sea por oposición de garante. Realmente, ¿qué es la omisión impropia? ¿Cuáles son los requisitos de la omisión impropia? La omisión impropia sigue siendo una omisión, pero sigue siendo un delito de comisión. Por lo tanto, va a requerir tanto que haya una situación típica, es decir, que se presente una situación en donde yo tenga la obligación de actuar, pero además de esa obligación de actuar, de esa situación típica, voy a tener la obligación de actuar porque me encuentro en esta posición de garante, en esta obligación jurídica de poder actuar. No solamente se va a necesitar, en segundo lugar, que falte la acción debida por el derecho, sino que la ausencia de esta acción que yo no lo hice se concreta en un resultado, se concreta en este acontecimiento, en este evento, ¿ya? Y además de pedir esta capacidad de realización de la conducta exigida por el derecho, también tiene que haber que el hecho de que yo hubiese actuado como debía hubiese eliminado la aparición del resultado. Vamos a entrar en cada uno de estos pequeños conceptos, un poco para desconstruirlos y ver cuáles son los elementos de cada uno de ellos. El primero de todo, la posición de garante, que es esta bendita posición de garante que tanto hemos escuchado. ¿Garante de qué? La posición de garante significa que yo estoy en una posición tal en la que voy a tener que proteger a los bienes jurídicos de otras personas. Yo soy garante, yo voy a responder por las lesiones que le ocurran a estos bienes jurídicos. ¿Pero en qué casos? ¿Cómo delimito la posición de garante? La delimitación de la posición de garante, y una vez más, en las teorías que yo sigo, ¿ya?, alejándome un poco en este concepto de posición de garante que utiliza, por ejemplo, el profesor Jacobs, nos dice esto de aquí. Básicamente, la posición de garante te va a exigir dos cosas. O que tengas una función de protección de bienes jurídicos, es decir, que tengo un bien jurídico específico y yo tengo que proteger este bien jurídico de daños que vienen del exterior. O una función de cuidado, una función de control, que significa que yo no soy garante de un bien jurídico, yo soy garante de todos ustedes. ¿Pero cuándo? Cuando yo haya actuado de tal manera o dentro de mis esferas de responsabilidad, yo los pueda poner en peligro a ustedes. ¿No, verdad? Y claro, y esto va de acuerdo un poco con esto que está detrás del artículo 28, cuando nos exige que la posición de garante requiere una posición de cuidado o de custodia. Son dos cuestiones distintas, ¿ya? La custodia viene a ser cuando estoy en custodia del jurídico y tengo que protegerlo de daños externos, y el cuidado viene a ser el cuidado que yo tengo de no realizarle daños a ustedes mediante mi propio actuar. Entonces, esta función de protección, esta primera función de las posiciones de garante, básicamente va a estar fundamentada en estas tres causales. La primera de ellas, cuando estemos en un vínculo familiar muy estrecho. ¿Ya? Es decir, puede ser familia, puede ser que convivamos juntos durante mucho tiempo y no hemos llegado todavía a posición de hecho, a unión de hecho. Ya, es decir, de repente yo estoy viviendo con mi novia y mi novia tiene un hijo muy pequeño y me deja a mí cuidándolo. Bueno, pues vivimos juntos y hemos vivido durante mucho tiempo. Yo puedo ser garante de lo que le pase a ese niño. Yo soy garante de lo que le pase a ese niño. ¿Ya? Y claro, no es solamente posición de garante hacia los niños, también puede ser hacia los mayores adultos, hacia personas enfermas, hacia personas que están muy vinculadas a mí justamente por este vínculo íntimo estrecho, por esta convivencia estrecha que tenemos. La otra función viene a ser las comunidades de peligro. ¿Qué es una comunidad de peligro? Bueno, pues digamos que decidimos de aquí 10 personas armar una excursión al Chimborazo. Bueno, pues lo estamos subiendo, estamos por la mitad, llegamos al primer refugio, seguimos para arriba y de repente unas personas se rompen el pie. ¿Lo puedo yo dejar ahí botado? No. ¿Por qué? Porque estamos en una comunidad de riesgo y en este caso yo, que soy el guía, por ejemplo, tengo la obligación de cancelar la expedición y regresarlos a todos. ¿Por qué a todos? Número uno, yo no lo puedo dejar él solo y no puedo dejar que las otras personas se expongan al peligro cuando yo estoy siendo garante de ellos. ¿Ya? Es decir,
es una situación en donde un grupo de personas y el líder de este grupo se preocupa por vigilar a estas personas de cualquier daño que les pueda suceder. El tercero, la asunción voluntaria. Este es el caso más simple. Entonces, no es una comunidad de peligro, estamos en una fiesta normal con niños, una matiné. ¿Ya? Yo no conozco a esos niños, están jugando cerca de la piscina. Y la mamá me dice, por favor, cuídalos. Yo digo, sí, yo te los voy a cuidar. Estoy asumiendo voluntariamente ser garante de esos niños. Claro, si el niño se empieza a ahogar y yo me quedo viendo, voy a responder. ¿Por qué? Porque en vez de evitar el resultado muerte típico, yo he evitado la conducta exigida por el derecho. ¿Cuál era? Evitar el resultado al encontrarme en condición de garante. Por el otro lado, en esto de la asunción voluntaria, también vamos a encontrar todos los contratos en los que nosotros percibimos. Es decir, esta función de protección, o también la función de control, no solamente se va a fundamentar en la ley como tal, sino también en todas estas normas que nacen de la convivencia social. ¿Ya? No hay ninguna ley que me dice, tú estás obligado a cuidar a los niños que están al lado de la piscina. No lo hay. Pero el momento en que yo me ofrecí, ya estoy obligado a ello. Claro, la asunción voluntaria, por otro lado, lo que nos va a decir es, bueno, también cuando tú lo asumes vía contrato, tú vas a ser garante. ¿Ya? Y es aquí donde entran todas estas roles por institución. El policía, el guardián, los médicos, los bomberos, ¿verdad? Todos ellos entran en esta asunción voluntaria, porque ellos voluntariamente han querido ser policías, guardias, médicos, bomberos. Pero además tenemos estos casos de función de control. Esta función de control es cuando yo tengo una fuente de peligro para todos ustedes y yo tengo que evitar que este peligro se cree, que este bien que yo poseo peligroso resulte en una lesión de sus bienes jurídicos. Y ojo, y esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es de las más discutibles. Nadie discute que que el padre tiene posición de garante sobre el hijo. Claro, esos son los casos fáciles. El problema viene con este primer caso, de la injerencia. ¿Qué significa la injerencia? La injerencia es cuando por un actuar mío creo una sensación de seguridad en ustedes y después yo decido quitar esa sensación de seguridad. Es decir, el caso de injerencia viene a ser justamente este caso que ya hemos repetido. El caso de que cojo al señor ciego, lo llevo hasta la mitad de la calle, veo a la rubia con minifalda, me voy a traer la minifalda y lo dejo ahí. Claro, yo lo puse a él por un actual precedente mío en esta situación de peligro. Claro, ahí no estamos hablando de función de protección. Yo no soy familiar de él, no lo conozco, no es una comunidad de peligro. ¿Por qué? Porque la gente cruza la calle todo el tiempo. ¿Ya? Y no es una asunción voluntaria, porque yo no estoy representando ningún tipo de rol para ello. ¿Ya? Es mi actual precedente el que lo está poniendo en peligro. ¿Ya? Es como que si yo hago un hueco en la calle y no le digo a nadie que hice el hueco. ¿Por qué respondo yo? ¿Solamente por haber hecho hueco? No, porque yo he creado una fuente de peligro para demás personas, ¿ya? Y no he tratado de evitar que se produzcan los resultados que mi peligro ha creado. ¿Cuál es el problema con la injerencia? Que para algunos autores la injerencia es todo y para otros autores la injerencia no es nada. ¿Por qué digo que para algunos autores la injerencia es todo? Porque claro, las personas que mantienen un concepto negativo de acción, ¿qué nos van a decir? Al momento en que tú has disparado un arma, tú tenías la obligación de detener la bala. ¿Por qué? Porque tú por injerencia has creado un peligro a un bien jurídico de otra persona y tú entonces tenías la obligación de evitarlo. La no evitación de un resultado evitable, el concepto negativo de acción. Entonces, claro, para ellos todos los delitos son por injerencia y todos los delitos tienen posición de garante. ¿Ya? Pero tú dices, no, estás llevando muy lejos este concepto. ¿Por qué? Porque la ley no te está diciendo, la ley te está diciendo que no mates, no que no dejes que se produzca la muerte de otra persona. ¿Verdad? La injerencia únicamente se va a ubicar, o lo ubico yo, en estos casos donde es mi propia actual donde va a poner en peligro esta persona.
donde hay esta situación de riesgo incrementado. Ahora bien, los deberes de control de fuentes de peligros dentro de mi ámbito de responsabilidad también vienen a ser una fuente importante. ¿Por qué? Estamos hablando, por ejemplo, del caso en que yo sé que tengo un carro que está en mal estado de seguridad, yo sé que tengo un carro que está con llantas lisas y pese a ello decido manejar. Yo no me encuentro en ninguna de estas. Me encuentro en una función de control. ¿Por qué? Porque mi carro en este momento, al estar en mala condición, se convierte en una fuente de peligro para los demás. Pese a ello, a mí no me importa, ¿no, verdad? Entonces, cuando ocurre una muerte, yo era garante de esas personas. ¿Por qué? ¿Porque yo representaba algo para ellas? No, porque yo poseo una fuente de peligro para ellas. Entonces, yo voy a responder por este homicidio culposo, incluso